Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Tecnología para Todos, el podcast de programarfacil.com, donde hablamos de Arduino, programación electrónica y todo aquello relacionado con el movimiento maker. Mi nombre, Luis del Valle. Me puedes encontrar en Twitter en @programarfacilc y en @ldelvalleh. Y está con nosotros otra semana más el gran Germán Martín, Mr. SP8266, @gmac12. Hola, Germán. Hola a todos. Y también Mr. Lora, Mr. Satellite, Mr. Ground Station, Hola, señor TinyJS, el señor Galileo, José Manuel, hola. Hola, muy buenas tardes a todos. @G4Lile0. Muy bien. Hay de Otra semana carrerilla. más. Hoy vamos a volver a hablar de JTAG, ¿no? Hoy vamos a ver si conseguimos que Germán nos haga una demo, que al final estuvimos hablando... Pues eso, de hacer temas más prácticos. Ya que estamos en YouTube, pues vamos a mostrar cómo se podría hacer. Si al final, que justo, pues lo que tiene la ley de Murphy, ¿no? Justo funcionaba antes de darle al grabar, pues ahora, por lo visto, no reconoce, o no sé, ahora que nos cuente Germán. Ahora lo veremos. Antes de nada, bueno, ¿qué tal va el proyecto de TinyJS? Cuando salga esto, ahora también nos lo contáis un poco por encima. Creo que vais a hacer un Twitch. Vamos, estáis ahí subiendo en la cresta de la ola, de la fama. Pues sí, vamos, Germán, dale. o comento yo. No, comenta. Nada, a ver, Alex Corbis, para, pues, en el espacio maker que tienen, dijo que iba a hacer un taller explicando cómo se configura una Ground Station y las distintas posibilidades que hay de utilizar esto a nivel didáctico. Y al final nos ha liado. Luego hay una asociación de Asturias que tiene Twitch, que lo va a sacar mañana. Y en Twitch yo creo que es bastante interactivo, que te van haciendo preguntas y ese tipo de cosas. Y va a ser, para mí, mi primer Twitch. O sea, a ver qué tal. Si es que estas cosas, de hecho, no sé a quién leía el otro día. Oye, que hago un Twitch que no hago, tío. Hazlo, macho. Déjate la tontería. Aquí hay que lanzarse. Aquí, pues igual que nosotros que grabamos esto, nadie, yo creo que aquí ninguno de los tres tenemos ni carrera de periodismo ni nos dedicamos a hacer esto, pues bueno, profesionalmente, y aquí estamos, pues intentando aportar lo que podemos y pues dejar un poco la vergüenza, ¿no? De lado. Y bueno, pues la única pena es que como grabamos, tenemos un buffer de podcast y de programas antes, pues esto saldrá, cuando salga ya habrá pasado el Twitch. Pero no sé luego se verán, ¿no? Porque los tweets supongo que quedan grabados o Sí, no. Quedan Sí. grabados por unos días, me parece. Por Pero unos días. claro, no se mantiene como en YouTube. Como bueno, YouTube. Luego lo mismo lo suben a YouTube. Vale. En YouTube sí que en directo sí que he hecho, porque con Oscar hice el de la... Y tú también has hecho alguno, ¿no, Germán? ¿Algún directo de YouTube? De YouTube alguno he hecho, pero como... O sea, en Twitch no. Vale, tengo O sea, ganas nuestro de ver primer cómo es la experiencia en Twitch. La verdad es que los directos, bueno, sí, puede ser interesante, pero joder, sí, cada vez hay más Netflix, más Amazon Prime Video, ¿para qué queremos? Sí, es mejor grabarlo, pero bueno, está bien, ¿eh? Oye, que Twitch, la verdad es que yo no sigo a nadie en Twitch. Sé que hay algunos canales muy chulos, por ejemplo, el Doc CSV tiene un Twitch para... Sí. Que de hecho, no sé cuándo saldrá este programa, vamos a ver, lo voy a mirar. Yo Pues mira. lo he estado viendo hace un momento, que enseña unas cosas impresiontes, 12SV. Sí, pues es que para el 12 de abril, que cuando salga esto ya habrá pasado el 12 de abril, va a ser la Nvidia conferencia, una conferencia Nvidia y van a sortear no sé cuántas tarjetas GPUs y van la Jetson Nano, puede ser. Ajá, Sí, una Jetson Nano, sí. Es de Nvidia, ¿no? Sí. Que es la competencia ¿cómo se llama? No es competencia. Son dos... son comparables a los chips de Intel, los movidos. Pero es cosas distintas. Porque la Jetson lleva ya todo. Lleva una RM y lleva... Es como una Raspberry Pi, pero más potente. Efectivamente. Es como eso, pero tiene un motor de inferencia que está basado en GPU de Nvidia.
Claro, entonces habla en uno de los programas, en uno de los últimos vídeos que ha colgado, pues habla con un tío que es de Nvidia de aquí en España y que le da mucha caña a todo esto y muestra pues eso, las barbaridades que se hacen, siempre y cuando utiliza modelos ya preentrenados, no lo utilizan para entrenar. Y eso es ya, lo bueno, fácil, ¿eh? Eso es muy recomendable. O sea, hay como dos partes, yo creo que ya lo hemos comentado varias veces. El crear una propia red, eso lo hacen en universidades, es súper difícil. El cómo defines la topología de la red. El entrenar una red, pues es difícil, a menos que sea una red muy sencilla, porque te lleva muchos recursos de hardware. Y los modelos entrenados cada vez, empresas como Nvidia, Intel, hay muchas empresas que te dan ya el modelo entrenado y eso es ejecutar y funcionar. Y que te reconozca animales o que te reconozca ciertos patrones, incluso que puedas hacer una cosa que se llama fine tuning para reentrenar una parte específica que quieras tú sí, añadirle, es muy una sencillo. última capa. Normalmente se suele hacer una última capa. Y reentrenarla. De hecho, en Keras o en PyTorch ya tienes las redes preentrenadas, tienes un montón. Y eso simplifica mucho. Sí, sí. Lo que pasa es que no va tan fino. O sea, al final, para un problema concreto. Sí, lo que pasa es que hay con el tema de entrenamiento, hay veces que lo que es muy fino justo para ti y para cómo tengas, tú imagínate, puesta la cámara. O sea, si tú entrenas y tienes una cámara y la tienes siempre en el mismo ángulo, cambias el ángulo y luego deja de funcionar. Hay que tener mucho cuidado con cómo entrenas y cómo enseñas, que es un arte. Porque si enseñas de una forma muy, muy, muy específica, al final solo te va a funcionar en ese caso específico. Ya te digo, si tienes una cámara, la cambias de ángulo y empieza a fallarte. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Sí, de hecho, bueno, uno de los canales de YouTube que he recomendado en la lista los domingos, que suelo mandar recomendaciones, es el de Juan Sensio, que es Sensio ahí, bueno, ahora la ha cambiado de nombre. Y la verdad es que es muy interesante porque él le está enseñando cómo participar en competiciones Kaggle y da muchos truquitos de este tipo. Y uno de los trucos que habla es de que cuando tienes poca información, por ejemplo, para entrenar una red con imágenes, lo que sueles hacer es aplicar transformaciones. Y una de las transformaciones, pues eso, haces un flip vertical, un flip horizontal. Luego también lo puedes cambiar la luminosidad, puedes rotarlo, puedes hacerlo más pequeño, más grande, escalarlo, y eso te da como que amplías el rango para poder entrenar. Y ahí habla de eso, de poder entrenar una parte de la red, a lo mejor la última capa, poderla, porque claro, hay redes neuronales profundas, que es lo de Deep Learning, que son la leche, o sea, estamos hablando de millones de parámetros que tiene, de pesos que tienen esas redes. Es brutal. De hecho, hace tiempo escuché un podcast en Software 2.0 de un tío que se dedica a representar gráficamente todos esos parámetros, las funciones de pérdidas de las redes neuronales. Y es algo como futurista, es una barbaridad. O sea, es increíble. Digo, joder. ¿No te oímos? No me refiero a que digo que es como cuando ves a Jarvis, cuando ves Los Vengadores, Jarvis, hace la representación ahí. Sí. Es buenísimo. Bueno, que ya nos vamos por las ramas. A ver, estábamos dando tiempo a que Germán le funcione. Pasamos de Twitch, hemos pasado de Twitch a funciones de pérdida. O sea, increíble. Que, bueno, cuéntanos un poco cómo va el tema de TinyJS, que nos has contado del Twitch, pero On fire. Que va creciendo, ¿no? Tenemos ya 1.600 personas en Telegram. Y 550 estaciones, ¿no? 500, bueno, ayer había 550. Hay 561. Jolín. A ver, 500. Sí, porque es que esto crece. O sea, ahora le das otra vez y hay 562. Y hay 70.000 paquetes que hemos recibido de satélites. Hemos tenido, no sé si ya lo comentamos el otro día, un satélite italiano lo estamos recibiendo, el FES, que es un satélite súper pequeñito. O sea, porque es un tercio, es 0,3 US. O sea, es un tercio. Si el satélite viene a ser como la mitad de un tetabric, vamos a ver, pues este es un tercio del tetabric, porque es muy finito, es un tercio. Y está funcionando, lo que pasa que a veces funciona, a veces no, pero bueno, lo estamos recibiendo. Y luego hemos tenido una mala noticia con uno de los satélites, que es el satélite
indio, SDSat, porque hicieron una prueba, yo todavía no lo entiendo muy bien, pero hicieron una prueba porque les obligan cuando se lanza un satélite a que tú lo puedas apagar. Imagínate que está funcionando mal y está generando mucho ruido y está afectando a otras señales, entonces tienes que tener un comando que lo apaga. Y luego lo puedes despertar. Pues nada, el comando de apagado lo mandaron bien, pero el comando de encendido no funciona. Con lo cual, a los 3 meses de lanzar el satélite, lo tienen apagado y no sabemos si se reseteará o no, o qué pasará. Pero el espacio, por la experiencia que estamos viendo, es muy difícil. Tienen problemas con temperatura. Por ejemplo, Norby, que es un satélite de 3US grande, con mucha energía, este fin de semana tuvo, durante la Semana Santa, tuvo un momento bastante complicadillo porque empezó a congelarse. Empezó a bajar la temperatura fuertemente y tuvieron que modificar, en estos tipos de satélites no se utilizan propulsores. Bueno, en Fosasat, por ejemplo, va a lanzar uno que lleva un propulsor iónico, pero lo normal a la hora de gestionar el cómo giras el satélite en el espacio es utilizar, muchos utilizan imanes fijos para que se quede fijo con lo que es la Tierra, con el magnetismo de la Tierra, y en otros sitios lo que utilizan es electroimanes para poder modificar esa posición. Y entonces es lo que tuvieron que hacer con Norby para girarlo un poco, que le diera el sol de una forma distinta. Y nada, lo consiguieron salvar y funciona bien. Y una de las cosas, por ejemplo, que hacían era mandar muchos paquetes en más potencia para que calentara. O sea, veías como ese calor, porque al final el espacio también es una zona aislada. O sea, y bueno, consiguieron subir la temperatura y consiguió subir el porcentaje de batería. Es lo bueno, nosotros tenemos, cada vez que recibimos un paquete, recibimos todos esos datos. Hay una parte que es muy chula, que todavía no enseñamos, que es las gráficas de todos esos satélites, pero las tenemos y en un futuro las mostraremos para que se vean, pues es chulo de ver cómo van las temperaturas, la tensión, la carga de las baterías. Todo eso es bastante bueno. Pues nada, oye, yo me alegro mucho de aquí. Yo creo que vais a lanzar ya o tener vuestro SpaceX, ¿no? Así empezó Elon Musk, yo creo. No, bueno. Pero vamos, está siendo divertido y está siendo impresionante. O sea, no pensábamos que fuera a tener el impacto que está teniendo con la pequeña cantidad de satélites que recibimos por el momento. Y hay una parte que nos hace mucha ilusión y es que nos están empezando a contactar fabricantes de satélites que van a lanzar el año que viene o el siguiente, y ya se están poniendo en contacto con nosotros para verificar que podemos recibirles y para, pues, intercambiar conocimiento, y es una de las cosas que queremos impulsar, junto con la parte didáctica que justo el evento de mañana es para eso, para intentar que profesores, pues es algo bonito, ¿no? Al final hemos hecho la web que sea muy visual para que en escuelas, pues dices, con un gasto mínimo pueden estar recibiendo un satélite, incluso pueden hacer una sonda, que es una parte que tenemos que añadir, de hacer pequeñas sondas y simular tu satélite, que puede ser una cosa muy, muy chula para que, pues eso, para promover la tecnología y el espacio. Luego está el tema de los globos, que también es un paso intermedio entre tener un satélite simulado y lanzar el satélite real, pues puede ser un paso intermedio que ayude mucho a hacer ese desarrollo. Sí. Pues nada, estaremos atentos como siempre, os lo contaremos aquí en el podcast y en el canal de YouTube. Y comentarios, o sea, me refiero que antes de que pasemos, no sé si Germán ya, ¿cómo lo tienes? ¿Lo tienes ahí? No. ¿Todavía no? Está en ello. No. Pues una de las cosas que es interesante, por ejemplo, en el podcast me refiero, el poner comentarios de las cosas que hacemos o no hacemos, o qué cosas hay que hacer en más o menos, porque vamos cambiando y vuestro feedback es súper importante. Porque hay veces que te encuentras, cuando vas a los eventos Maker, te encuentras con gente que te cuenta y tal, y muchas veces dices, joder, pues este feedback no lo tenía, ¿sabes? Solo te lo dan cuando vas, y ahora mismo que no hay eventos Maker, que es una pena, yo espero que para la OSDEM sí que podamos volver a tenerla presencial. Hablando de la OSDEM, ahí está Germán con su camiseta de Oswi. Y nada, eso.
Sí, esperamos que este año, bueno, que las vacunas hagan su efecto y que a finales de septiembre estemos casi todos vacunados y podamos acudir por fin y vernos de nuevo, que Sí, sí. ya hay ganas, ya hay muchas ganas. Y eso que ha pasado solo un año y pico. O sea Ha que, pasado un año y... Porque yo me acuerdo que en febrero estábamos planificando el Arduino Day de Madrid. De Madrid, claro, yo tenía el Arduino Day de Madrid, un evento en Zaragoza y otro evento en otro sitio, que ya no me acuerdo. O sea, se fueron tres cosas, adiós. Vale. Bueno, Germán, ¿qué? Bueno, Vamos, pues vamos luego con ello. No, te voy a mandar un vídeo luego, porque esto no funciona. Tengo que reiniciar el ordenador y es que no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Oye, que no pasa nada, que esta es la cuestión del directo. Al No, final, pero me hacía mucha ilusión de enseñar esto porque he hecho... Y Bueno, he hecho, no puedes reiniciar y vemos, ahí cortamos aquí y reinicias a tampoco... ver si te va. Bueno, Pero porque si quieres lo probamos, pero se nos va a ir el si es tiempo. solo un reinicio, no lleva tanto. En 5 bueno, minutos estás enséñanoslo de todas activo. maneras. No, mira, o sea, si el problema... Mira, a ver. Esto... ¿Para qué? Sobre todo, al final, lo que tenemos que dar también a entender a la gente es que no todo funciona a la primera. No, Y el efecto demo... Claro, todos tenemos problemas a la hora con nuestros proyectos. Ojalá, de hecho, hace poco leí un correo que me enviaron oye, mira, que yo ya lo dejo, desisto, porque tengo muchos dolores de cabeza y claro, quizá estamos dando nosotros una impresión falsa de decir... No, es que todo lo que hacemos a lo mejor no funciona a la primera. Pues no funciona. Se nos cae tropecientas mil veces, las cosas no funcionan, el síndrome que me gusta llamar el del punto y coma, el cable, la electrónica, el trabajar con Arduino, con toda esta tecnología, conlleva que ya no solo es que tengas un error en programación o en lógica, es que conlleva que también que tengas un cable mal conectado o cualquier historia que te pueda tirar al traste el proyecto y que te puedas tirar una tarde perdida viendo a ver lo que pasa y al final resulta que es que no has conectado el cable de GND. Una tarde o una noche y normalmente eso se resuelve durmiendo un rato. Si duermes y al día siguiente lo ves y dices, iba a ser esto. O sea, es una buena recomendación. A mí me ha pasado mil veces. Y resolver temas de programación a mí me ha pasado de paseando o en la ducha o yo qué sé, afeitándome cuando me afeitaba, que ya no me afeito. A ver. Pues mira, yo lo que tengo es, tengo el interfaz JTAG, mira, no, falla otra vez. Bueno, enséñalo cómo es no lo veis físicamente. aquí, pero bueno. Bueno, o sea, este es el interfaz JTAG, ¿vale? Que es esto de aquí. A ver dónde está. Aquí, lo veis. ¿Vale? Y esta es una interfaz. No lo vemos. Arriba. ¿No lo estás viendo? No, arriba. Perdón, no. Ahí. Vale. Con 2 cámaras y todo. Qué profesional. Ya ves. ¿Qué precio podemos conseguir eso? Esto vale unos 12, 15 euros. ¿AliExpress o qué? Sí, en AliExpress. Es una placa SP Pro que está diseñada por Espressif y utiliza un FT2232, que es este micro que hay aquí. Y lo que tiene son 2 puertos serie, son dos UART. Entonces, una está conectada a este puerto de aquí, ¿vale? Que se utiliza para JTAG y este es un puerto serie normal, ¿vale? Entonces, esta placa sirve para programar tanto SP32 como SP8266. Para SP8266 lo haces a través del puerto serie, porque ya dijimos que no tiene JTAG. Y el interfaz JTAG del segundo puerto es el que se utiliza para el SP32. Entonces tiene unos jumpers para utilizar, por ejemplo, para cambiar la tensión de los pines de 3,3 voltios a 5 en función de la placa que tengas, y otro pin para darle control otro jumper para darle control a la placa sobre el GPIO 0 para activar el modo debug. Entonces, normalmente cuando vamos a hacer JTAG, este pin, eso sí es importante, a mí me dio bastante dolor de cabeza hasta que lo descubrí, este jumper tiene que estar quitado, ¿vale? El jumper del GPIO 0, porque el interfaz JTAG únicamente utiliza los pines
12, 13, 14 y 15 del ESP32. ¿Vale? Entonces yo me hice este cablecito, que este lo pincho ahí y, a ver, efectivamente, esto es así. Y ya está, esto va a la alimentación, da alimentación a la placa, o sea, tienes el pin de alimentación y el pin de masa y luego los 4 pines del JTAG propiamente dicho. Entonces únicamente hay que utilizar este USB y si funcionara, yo entro en el modo debug y simplemente le doy aquí. Ves que este es el código que he puesto. El código es un código muy sencillito que enciende y apaga el LED del frontal. ¿Vale? Lo veis aquí cómo se enciende y apaga. Este es el código que está cargado. Cada 5 segundos cambia de encendido a apagado. Entonces simplemente el setup inicializa el pin, apaga el LED y luego contando con un retardo, pues enciende y apaga el LED. Simplemente cambia. Ves que aquí el estado cambia de verdadero a falso, de falso a verdadero. Y simplemente es esto. Entonces, dentro de Visual Studio Code puedes añadir puntos de parada, igual que si estuviéramos programando para una aplicación de escritorio, una aplicación de móvil, entonces puedes ir añadiendo puntos de parada. Estos puntos de parada pueden ser normales o se le puede poner una condición. Tú puedes poner aquí una expresión, decir, párate ahí, pero cuando el tiempo actual, que corresponde con la función milis, pues por ejemplo, pones cuando tiempo actual sea mayor de 100.000. Entonces solo va a parar cuando hayan pasado 100 segundos desde que se inicie la placa. ¿Vale? Y eso quedaría ahí. Si no le ponemos condición, pues siempre que pase el código por ahí se pararía. Y se pueden. La ventaja de utilizar el interfaz JTAG es que lo puedes activar y desactivar los puntos de parada en tiempo real. ¿Vale? Entonces tú puedes tener tu programa funcionando y en el momento que tú quieres activas un punto de parada o aquí me parece que no se puede. En Visual Studio 2019 sí sale aquí un botoncito para decir cuando pase por aquí para, digamos para hacer un punto de parada temporal. Que una vez que llega se elimina. Aquí no, aquí es simplemente, vamos a borrarlos estos dos, ¿ves? O sea, aquí yo podría añadir uno mientras está ejecutando el código y cuando pasa por aquí se para. Entonces, esto es simplemente darle aquí, ¿vale? Le damos al botón de iniciar la depuración, compila el código, lo envía a través del mismo interfaz JTAG, pero bueno, como no funciona me saldrá un mensaje. Lo que he hecho ahora mismo ha sido desconectar todos los cables, porque hay veces también si hay algún pin que no hace bien contacto, da errores de comunicación. Es algo típico si no están bien los cables. Yo estos... ¿No ha subido bien ahora? ¿Cómo? No lo ha subido todavía. Lo has compilado bien. Ahora va a intentar, ¿vale? Si sale un cuadro... que lo que pasa es que creo que vosotros no lo veis porque estoy compartiendo únicamente la aplicación. Todavía no, o sea, está intentando acceder al... No, veis, aquí ya me ha salido un error. Pero realmente lo que está haciendo, o sea, al final el código lo carga la placa al propio ESP32. Lo carga, ¿no? Sí, lo carga al ESP32. Tú en el archivo de definición de Platformio, tú tienes que definir que la carga del firmware lo hace en el SPProg y la herramienta de debug también es el SPProg. Defines la velocidad de la interfaz en kilohercios, normalmente son 20 kilohercios. Y esto es importante, tienes que añadir dos cosas. Para evitar que el compilador haga optimizaciones que te eliminen variables. Sabes que cuando se compila un código, si el compilador ve que hay una variable que no se utiliza, simplemente la elimina y hace que no exista. Internamente, cuando se ejecuta el código, pues esa variable, como no se utiliza, pues la memoria que ocuparía no se usa. Entonces, hay que poner el tipo de compilación que sea debug, ¿vale? Para que añada marcas de depuración en el código, para que sea más fácil para el depurador alinear la ejecución con el código, porque la ejecución la puedes hacer en el código o se puede hacer también cuando está funcionando, puedes cambiar a modo código máquina.
O sea, puedes ver el código y puedes ver en paralelo el código de máquina que corresponde con ese código, que para alguien que que quiera aprender cómo funciona la programación en ensamblador puede ser muy, muy útil el ver que esta línea corresponde pues con varias llamadas de instrucciones de código máquina. ¿Vale? Y simplemente, o sea, definir el modo de debug a la hora de compilar y los flags del compilador para que no optimice y para que lo prepare para GDB, que es el depurador de código abierto del compilador. Claro, el tema es que siempre hay una comunicación, ¿no? Se establece una comunicación abierta constantemente entre el IDE y el SP a través del JTAG. Sí. Aquí siempre hay comunicación a la velocidad que defines aquí. O sea, realmente el micro cuando está funcionando, la comunicación está funcionando al máximo son 20 MHz. ¿Vale? Prueba a bajarla a 10 a ver no, si... ya lo he probado y no funciona. No funciona. Ayer lo que hice fue... antes de ayer me pasó y al final tuve que reiniciarlo. No sé si es por el ordenador. Tenía preparado, por si no me funcionaba, tenía preparado un ordenador con Linux. Pero como me funcionaba lo quité, entonces luego pues grabaré un vídeo enseñando cómo funciona. Que lo que había preparado para hacer es simplemente ejecutar este código y sin parar la ejecución editar esta variable, ¿vale? Ves que aquí se pueden añadir no sé cómo se traduce los watches. Sí, que está observando. Sí, o sea, puedes estar observando variables y una de ellas que había puesto es esta. Entonces, tú puedes editar mientras el código está parado en un punto. Puedes decir, pues ahora esto que ha capturado, que por ejemplo son 10.500, pues voy a ver qué pasa si fuera 1.050.000 para no tener que estar esperando que ejecute todo el código, si está midiendo tiempo, a ver qué pasa dentro de una hora, pues puede cambiar el valor de esa variable. Entonces, se me ocurre para ver, por ejemplo, el tema del overflow de milis, por ejemplo. Ajá, Bueno, sí. de milis. Sí. Justo. Milis no lo puedes retocar, milis. O sea, no puedes retocar milis, pero sí que puedes hacer un overflow de un signal long. Claro. Sí, puedes cambiar esta función milis por una función tuya que sume a milis un valor cerca del... Pero bueno, o sea, puedes probar a ver qué pasa o puedes ver el valor de todas las variables. Cuando se está ejecutando, si tú pones el ratón encima, además de ponerte el tipo y el nombre de la variable, te pone igual y el valor que tiene en ese momento. Es súper útil. O sea, a ver, para depurar un programa tan sencillo como este es matar moscas a cañonazos, pero cuando tienes un programa complejo con hilos de ejecución, con tareas, sabéis que en RTOS, que es el sistema operativo que va por debajo del core de Arduino en el SP32, puedes tener varios hilos de ejecución y depurar eso por puerto serie puede ser un dolor de cabeza. Entonces, y hay veces pues que simplemente es que el programa... el log está bien y el programa no funciona y tienes que ver poco a poco de ver qué valores tienen las funciones y con esto si sabes más o menos dónde falla tu programa, le pones un punto de parada en ese punto y puedes hacer una ejecución paso a paso. O sea, vas dando con F10 paso a paso y vas viendo cómo varían las variables. Lógicamente, cuando estás ejecutando paso a paso, la parte de comunicación Wi-Fi cruje, o sea, se muere y probablemente cuando restaures la ejecución, pues te dará desconexiones, pero de lo que se trata no es de hacer una ejecución completa del programa paso a paso, sino simplemente de un trozo del código. O sea, tú quieres ver esta función, por ejemplo, ¿qué es lo que hace aquí dentro? ¿Por qué no me está funcionando? ¿Qué variable es la que toma un valor que yo no espero? ¿Y por qué? Entonces, todo eso lo puedes ver con este tipo de herramientas. Claro, un tema que creo que debemos dejar claro es que el debug es muy útil para problemas de lógica, no problemas de sintaxis. La sintaxis si tienes problemas de sintaxis no te compila. Claro, la sintaxis en
bueno, lo hablamos en el capítulo que hablamos del Arduino 2.0, ya lo hablamos, que ya incluye comprobación de sintaxis, pero aquí, por ejemplo, si te comes un punto y coma, ves que me marca aquí unos errores. O sea, eso sigue funcionando. Si el programa no compila, porque hay un error de sintaxis, la ejecución no va a iniciarse. Sí, al final estamos esperando que pase algo, pero no sucede eso. Lo que nosotros esperamos y lo que queremos es saber por qué y por dónde pasa, sobre todo, por qué sentencias pasa, por qué no pasa dentro de un Eso if. es, exacto. Claro, es que esto, por ejemplo, a mí me sorprende mucho a nivel de hardware. Esto a nivel de software, yo lo he utilizado muchísimo cuando programaba en César, se utilizaba y es súper útil. Pero claro, a nivel de hardware es que a mí me vuelve loco. El tema de poder entrar a los registros, el tema de poder controlarlo, es una locura. Mira, y por ejemplo, en Visual Studio 2019, esperad que se abra, el interfaz es similar, pero es más cercano a Arduino en cuanto a filosofía. Tengo cargado este código también, a ver que arranque. El tema es que también se parece mucho en la interfaz a lo que vimos ya en el capítulo de IDE 2.0. Sí, probablemente porque están basados en el mismo, sí, en el mismo origen. A ver, voy a cambiar aquí. A ver. Aquí. A ver, ¿por qué no? Aquí. Vale. Entonces, ves aquí el código es igual y aquí la configuración no se hace como en Visual Studio Code y Platformio, que es definir un archivo, sino que tenemos unos desplegables más parecido a cómo funciona el IDE de Arduino. Aquí seleccionamos el tipo de placa, la velocidad, la frecuencia del procesador. Entonces, aquí pues seleccionamos el programador, que es un SPProg, lo habilitamos. El debug que lo hacemos por hardware, con SPProg también, y deshabilitamos las optimizaciones. O sea, al final es lo mismo. Y bueno, creo que le he dado, no tenía que haberle dado, porque si no se colgará. Pero entonces, ves que puedes aquí poner los mismos, igual puedes poner los puntos de parada, puedes hacer que un punto de parada, que lo puedes definir aquí, tenga también condiciones. En cuanto a funcionalidad, lo que consigues con uno y con otro es lo mismo. Lo que sí he visto con Visual Studio 2019, con un plugin que se llama Visual Micro, que es el que te permite programar en Arduino con este IDE, es mucho más rápido en cuanto a la ejecución paso a paso. Entonces, es mucho más natural el ir dando F10, 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 F10 para ir pasando de una instrucción a otra. En cambio, en Visual Studio Code, cuando le das, pues tienes que esperar un par de segundos a que pase a la siguiente línea. Es un poco más lento, pero al final lo que consigues con uno y otro es igual. ¿Recomiendas a todo el mundo tener un JTAG? A ver, yo he estado programando mucho tiempo y no he tenido necesidad hasta que no he hecho algo complejo. Pero lo que sí te permite es entender cómo funciona el hardware. Porque puedes ver, por ejemplo, los registros del procesador, qué valor tiene, hacer ejecución paso a paso, como he dicho, sobre código máquina, ver las posiciones de memoria. O sea, si te interesa saber cómo funciona por dentro el microcontrolador, es una herramienta muy útil y sobre todo si haces un desarrollo de un software que es complejo y que empieza a ser complicado depurarlo, pues en ese caso sí puede llegar a ser obligatorio. Bueno, pues finalmente funcionó. Me había dejado un cable suelto, así que colleja y bueno, voy a enseñaros cómo utilizar el interfaz JTAG SPProg con el SP32. Vamos a depurar un código muy sencillito en el SP32.
Entonces, primero vamos a ver cuál es la... Bueno, tengo aquí la placa, el SPP Prog. El SPP Prog utiliza un chip, un FT2232, que realmente lo que proporciona son dos puertos serie. Uno de ellos se utiliza para el propio interfaz JTAG, que sería este cable que veis por aquí, que ataca o se conecta a los pines 12, 13, 14 y 15 del SP32. Veis que están aquí. El otro puerto es un puerto serie normal, que podéis utilizar, por ejemplo, para recibir la traza de depuración de vuestro código, como haríais normalmente si estuvierais realmente conectados al puerto serie del SP32. Al fin y al cabo es lo mismo, utiliza los dos pines de TX y RX para llevárselos a través de este adaptador de USB a serie. Esta placa también le da alimentación. Tenemos aquí la toma de alimentación y la masa. Y tenemos el pin de reset, que es justo lo que me faltaba antes en la grabación en directo. Entonces, vamos a ver cómo se usaría esto en Visual Studio Code. Yo he abierto aquí, Visual Studio Code. Vamos a poner esto un poquito más pequeño para que no nos moleste. Entonces, abrimos el proyecto de Visual Studio Code y como veis es un código muy sencillo. Realmente lo único que hace es activar el pin del LED de la placa. Veis que está parpadeando, parpadea cada 5 segundos. Esto está definido en esta variable. Veis que tiene la variable retardo, que tiene un valor de 5000 milisegundos, de 5 segundos. Entonces, en el bucle únicamente espera que este tiempo de retardo pase. Una vez que pasa, se guarda el tiempo en el que se ha producido el cambio y se intercambia el estado del LED. ¿Vale? Cuando estaba a falso pasa a verdadero y cuando estaba verdadero pasa a falso. Y por último escribe el nuevo valor en el pin que corresponde con el LED. Primero vamos a compilarlo, lo comprobaremos que compila correctamente sin ningún error, porque si hay algún error de sintaxis no se va a poder ejecutar el código. Vamos a subir el código a la placa con este botón. Y la subida del código se hace a través del propio interfaz JTAG. Aquí vemos que lo que aparece en la pantalla es diferente que cuando subimos el código por puerto serie. Hace la programación, la comprueba y cuando termina, pues se reinicia la placa y vuelve a funcionar el código. Vemos que el LED se está encendiendo y apagando cada 5 segundos. Entonces, para iniciar la depuración vamos a pulsar sobre este botón. Vuelve a hacer una compilación del código y vuelve a subirlo. Entonces vamos a esperar a que termine. Vale, vemos que lo primero que hace es detenerse dentro de la función loop. Eso lo hemos definido dentro del archivo platformio ini. Se puede definir unos puntos de parada por defecto con este comando, el debug init break, es decir, que haga un punto de parada en el inicio en la función que nosotros le digamos. Le hemos dicho en la función loop. Entonces, vemos que en la parte de la izquierda, que antes no había contenido, tenemos ya algunos datos, ahora veremos lo que son, y vemos que aquí aparece este cursor que indica que el código está detenido justo en esta línea.
línea. La variable tiempo actual, de momento, no tiene valor. Vemos que está con valor 0 porque todavía no se ha ejecutado esta asignación de la función milis. Vemos que podemos ver los valores de los registros, podemos ver algunas, o sea, podríamos ver posiciones de memoria, pero bueno, aquí lo que nos interesa es pararnos cuando hace el cambio de un LED, del estado del LED apagado al LED encendido. Entonces, aquí tenemos los controles de la ejecución del código. Tenemos el botón de continuar, el botón de ejecutar paso a paso, el botón de ejecutar paso a paso, pero entrando dentro de las funciones. Entonces, vamos a ejecutar el código y cuando pase por este punto, por el punto del punto de parada, el programa se detiene. Ahora vemos que tiempo actual tiene un valor de 42.017. Lo podemos ver aquí en el listado de variables, o si dejamos el ratón sobre la variable, vemos el contenido que tiene. Entonces, vamos a ejecutar paso a paso. Podéis observar que el LED ahora mismo está apagado. Ejecutamos paso a paso, se asigna el último cambio a milis. Último cambio LED ahora tiene el valor de 18.265. Leemos el estado actual del LED, ejecutamos la siguiente y tendrá el valor true porque este LED utiliza lógica inversa, efectivamente tiene el valor true, y ahora esta variable se va a cambiar al valor contrario. Ejecutamos. Y ahora estado LED tendrá valor false, como veis ahí. Efectivamente, lo vemos aquí. Y por último, se va a escribir el valor de este valor false al pin que corresponde con el LED. Lo ejecutamos y efectivamente hemos visto cómo se ha encendido. Esto lo podemos volver a ejecutar las veces que queramos. Si quitamos el punto de parada, la ejecución continúa normalmente, como veis aquí. Entonces, vamos a ver que podemos variar el contenido de las variables. Podemos, por ejemplo, poner un punto de parada, esperar a que se detenga el código, ya lo ha hecho, y vamos a cambiar el tiempo de repetición entre el estado de apagado y encendido. Ahora mismo está controlado por esta variable que se llama retardo, es una variable global, por tanto la buscamos dentro de las variables globales. ¿Vale? Realmente, aunque solo tenemos definida esa variable en nuestro código, vemos que internamente el SP32 tiene un montón de variables que corresponden con la SDK de Expressive. Para no tener que buscarlo, escribimos directamente aquí lo que estamos buscando, retardo, y vemos aquí que tiene el valor 5000. Vamos a cambiarlo por 1000. Quitamos el punto de parada y continuamos la ejecución. Y vemos que ahora efectivamente parpadea cada segundo. Si volvemos a hacer lo mismo y volvemos a cambiar el valor de esa variable, esperamos que funcione, que se cargue, le ponemos un valor de 100, quitamos el punto de parada, continuamos y ahora vemos como sin necesidad de recompilar el código hemos variado el valor de una variable. Lógicamente, si esto lo detenemos el código y volvemos a iniciar la ejecución, la depuración, se volverá a cargar el código original, es decir, con el valor de esa variable de retardo de 5000 milisegundos. ¿Vale? Lo veis aquí ya como está parpadeando cada 5 segundos. Vamos a ver cómo haríamos lo mismo dentro de Visual Studio 2019. Entonces, vamos a abrir Visual Studio 2019, ya lo tenemos aquí cargado de antes.
Correcto. Y el funcionamiento es similar. La diferencia es en Visual Studio 2019 es que la selección de parámetros es más parecida a cómo se hace dentro del entorno de Arduino. Son desplegables en los cuales seleccionamos la placa, seleccionamos el puerto serie. En este caso el programador. Vamos a utilizar el SPProg tanto para programar la placa como para hacer la depuración por hardware. Tenemos que desactivar la optimización para evitar que el compilador elimine variables en tiempo de ejecución y que podamos tener acceso al valor de las mismas. Entonces, la forma de trabajar, vamos a ver que es igual. Vamos a iniciar la depuración con F5, por ejemplo. Y el proceso es parecido. Primero hace una compilación, después carga el código en la placa. Ya he hecho la compilación. Vamos a ver que cambia el entorno de ventana, se conecta al depurador. Vemos, por ejemplo, que podemos ver aquí el contenido de la memoria, vemos también las diferentes variables, vemos los puntos de parada y efectivamente el código se ha parado, ha quedado detenido en este punto de parada que habíamos definido previamente. En Visual Studio 2019 también tenemos la pila de funciones llamadas. También lo tenemos en Visual Studio Code, pero es un poco más complejo. Aquí digamos que es un poco más gráfico cómo lo muestra, pero realmente lo que podemos hacer en uno u otro software es exactamente igual. Por ejemplo, vemos aquí los registros del procesador, el contador de programas, bueno, y todos los diferentes registros que tiene el SP32, ya veis que son bastantes. Y aquí la diferencia es que la ejecución de paso a paso es mucho más rápida. Vamos a poner un punto de parada aquí y vemos que el funcionamiento es un poco más fluido, ¿vale? No mucho más, pero sí que se nota un poquito. Podemos ver, veis aquí que podemos ver el estado también de las diferentes variables en cada una de ellas. Y también podemos editar los valores, igual que hemos hecho antes para cambiar el retardo de 5000 milisegundos. En este caso, pues lo podemos cambiar, pues como hemos hecho antes, vamos a cambiarlo en este caso a 500. Entonces, continuamos la ejecución y vemos ahora que, igual que hacíamos antes, ahora el LED está parpadeando cada medio segundo. Igual podemos detener la ejecución o Visual Studio Code tiene una función bastante útil en la cual si tenemos el código detenido podemos decirle que continúe con este botón hasta un punto en concreto. Entonces, pues, si pulsamos aquí se va a continuar la ejecución hasta este punto, ¿vale? Veis que continúa hasta y se queda detenida donde yo le he dicho. Y bueno, pues esto es lo que se puede hacer con ayuda de un JTAG. En un código tan sencillo como este, quizá no tenga tanto sentido, pero si estáis desarrollando un programa y se os complica, tenéis alguna función que hace que no hace lo que vosotros queréis, pues de esta manera podéis ver paso a paso qué es lo que está haciendo, qué valor toma cada una de las variables. Nada más. Un saludo. Hasta luego. Y el tema sería interesante, por ejemplo, el tema de mapa de memoria. ¿Hay algún software conoces que haga algún tipo de mapa de memoria? Molaría ver.
O sea, representado gráficamente, es decir, ver cómo se van... sobre todo me viene a la cabeza el tema de intentar detectar, por ejemplo, la fragmentación de disco. Sí. No sé si hay algún tipo de software. Para este tipo de micros, al menos para los de Expressive, no hay nada. Hay que entender que son micros bastante limitados, aunque el SP32 tiene bastante memoria, pero para eso necesita cargar un software que lo gestione todo y que esté dentro del propio dispositivo. Yo no he encontrado nada, porque sí que sería muy útil a la hora de eso, o sea, depurar y ver la memoria que hay libre. Normalmente yo eso lo hago, o sea, imprimiendo de vez en cuando en puerto serie la cantidad de pila que está ocupada, y me ha dado bastante buen resultado para detectar al menos si tengo una fuga de memoria. Sí, ya lo estuvimos viendo de hecho en un capítulo que nos enseñaste en el Twitter. Pues nada, oye, una pena no haberlo podido ver en directo. Te mando un vídeo, después grabo un vídeo de unos 10 minutitos y te lo envío. Y lo probamos y lo echamos ahí, lo echamos aquí al podcast. O por lo menos, eso sí aparecerá en el canal de YouTube, en el podcast, complicado ver el vídeo. Bueno, pues lo dicho, oye, programa cortito, como a mí me gusta, bien empaquetadito, como siempre. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. El próximo capítulo pues intentaremos darlo otra vez. Ya tenemos algo de lo que hablar. Por ahí ya hemos estado hablando de algún tema que queremos tratar. Pero bueno, ya veremos a ver lo que hacemos. Eso sí, no vamos a faltar en el próximo capítulo. Antes de nada, también quiero... El otro día ya lo dije, hay una persona que colabora conmigo y que me está ayudando al tema de edición de los podcasts, que es Maxi. Nació su hija Antonella, así que otra vez un saludo porque es padre primerizo y bueno, ya sabéis lo que es esto, ¿no? Enhorabuena y ánimo. Ánimo. Que ser padre, vamos, es muy, muy, muy bonito, pero también es duro de la leche. Así que nada, oye, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Un placer. José. Bueno, un placer. Y nada, todos los que estáis ahí al otro lado, como siempre, muchísimas gracias por aguantarnos una semana más. Y como siempre os digo, nos escuchamos la próxima semana. No faltéis a la cita y recordad, sed felices. Chao. Adiós. Chao. Chao.